Siempre tratamos de aprovechar los espacios de networking porque así como a veces hay valor en el contenido de lo que tratamos en la agenda que tratamos de armar, realmente el espacio de vinculación y de intercambio en los coffee y demás es un espacio valioso, así que por eso a veces lo extendemos. La gente de organización nos presiona un poco para tratar de no desviarnos tanto, pero la verdad que está bueno. A ver, creo que lo habrán visto, digamos, el tema de infraestructura es un denominador común a la hora de pensar no solamente en oportunidades, sino también en cuestiones que va a haber que ir gestionando de manera subestándar, por ahí lejos del mundo ideal. El gran ejemplo de eso es la logística vial, si se quieren, rutas, todo lo que nos cuesta como país ampliar la red de rutas. Pero al mismo tiempo también hay proyectos de infraestructura que se tienen que hacer, gasoductos, oleoductos, plantas de tratamiento que requieren una cantidad de inversión enorme y tratar de controlar costos que a nivel global no están flat, digamos. O sea, hay una tensión alcista de los proyectos de infraestructura que los dificulta, que dificulta su financiamiento. Así que vamos a hablar con José Ferreiro, con Juan Lucena de Coxau y con Mauro Cabrera de Global. José, para empezar como una especie de kickoff del panel, si vos ves el vaso medio lleno, decís, tengo un pipeline de proyectos de infraestructura muy grande hacia adelante, oleoductos, el Vaca Muerta Sur, ustedes están participando, gasoductos, si querés potenciar la integración gasífera Brasil-Argentina, va a haber que hacer cosas en transporte troncal de gas natural. Si querés tratar el gas que se produce, el gas rico que se produce en Vaca Muerta, gas que tiene etano, propano, butano, tenés que hacer ampliaciones en Mega, en TGS, nuevas plantas de procesamiento, si algún jugador quiere entrar ahí. Ahora, si querés ver la parte medio vacía, tenés infraestructura que tenés cuello de botella por todos lados. ¿Cómo haces ese mapa y cómo se preparan? Si decís, bueno, yo de acá a 5 años tengo que hacer tantos proyectos, ¿en qué no podemos fallar, digamos? Bueno, hola, buen día. Gracias por la invitación. A ver, la producción de petróleo crudo se va a triplicar, si no me equivoco, hasta el 2030. La de gas se va a duplicar. Bastante se habló hasta ahora de los RIG, de los SED, yo me confundo un poco con eso, pero de todo lo que viene y eso apunta a qué va a suceder. La inversión que se necesita para llegar a esos niveles de ampliación de capacidad es altísima y la infraestructura está en deuda, lo decía Nico en la introducción. La verdad que hay mucho por hacer. Nosotros en los proyectos que hacemos básicamente usamos mucho la industria nacional, principalmente, no solo en los servicios, pero ahí hay un gen muy del grupo, usamos mucho la parte industrial, se fabrica mucho en el país y aprovechamos mucho esa capacidad. Y también en los servicios, o sea, vos tenés un proyecto nuestro, ocupa más o menos 1000 pymes y el proyecto es grande, como si fue el gasoducto Néstor Kirchner o, bueno, Fortina en su momento. Tenías una placa, ¿no? Para mostrar un poco eso, para graficar ese... Lo tengo, no sé si lo pueden poner. Si lo podemos mostrar, estaría bueno. Si el proyecto es de medio porte, la cantidad de proveedores son, no sé, en orden de 500, 600 proveedores. Ahí se ve. Ahí están los 3 proyectos que hicimos con Oldelval, el Reversión del Norte. No sé cómo se ve atrás. Ahí se ve. Esto está buenísimo porque a veces desde Buenos Aires uno pierde un poco la referencia de la capilaridad de cómo realmente un proyecto de infraestructura no solamente te genera desarrollo en la traza de los proyectos, que Se ve clarísimo. Es lo que se ve re claro, clarísimo. Pero también después tenés un montón de impacto en otras partes alejadas de esos proyectos y de repente son empresas de cadena de valor de servicio, metalmecánica, metalúrgicas, o sea, hay una... a veces de Buenos Aires no se tienen claro... Se dice que a veces la energía no genera puesto de trabajo y sí genera puesto de trabajo. Digamos. No, claro, y si vos ves en esto, yo no sé, no alcanzo a ver si están los montos. No están los montos. Bueno, son montos muy altos. Le decía, entre el orden de 500 600 proveedores en estos proyectos más de escala media y el 96%, si lo vemos en proveedores, son proveedores nacionales. Y el 93%, si lo vemos en montos, son de proveedores nacionales. Entonces, se genera mucho trabajo a lo largo de la traza, como se ve ahí, y se genera mucho trabajo en la Argentina. O sea, esta infraestructura que parte se está haciendo, el del VAR hizo 3 proyectos ya, licitamos el 4º, ahora el Duplicar Norte.
Bueno, hay caños, hoy dijeron uno de 36 que puede ser de 42, tal vez sea de 48. O sea, hay mucha infraestructura por venir, pero también hay mucho por hacer. No quiero monopolizar, pero No, está hay perfecto. mucho por hacer. Aprovechando, Mauro, y agradecido que estés, creo que es la primera vez que participás, así que de verdad súper agradecido. Oldelval en los últimos años tuvo que, a la hora de ampliar su sistema de transporte y evacuación de petróleo desde Neuquén hacia el Atlántico, tuvo que gestionar entornos macro que obviamente no determina, pero que tiene que gestionar en ellos, muchas veces con problemas de importación, con falta de dólares que te impedía pagar la importación de equipamiento estratégico, y eso impactó, digamos, en la hoja de ruta del Duplicar Plus. Este entorno, por ahí no tenés tantos problemas de importación, tenés una apertura porque tenés una macro más estable, pero al mismo tiempo tenés costos en dólares que tenés una presión alcista, digamos. Y a la hora de seguir ampliando Oldelval, tenés que estar muy atento a que, me imagino, no se te escape demasiado esa estructura de costos porque vos tenés un presupuesto ya aprobado. ¿Cómo gestionás esas distintas realidades, digamos? Bueno, gracias Nico, gracias por la invitación. Bueno, actualmente nosotros estamos trabajando muy fuertemente en lo que es tema de presupuesto. Acá, como se nombró durante toda la mañana, el tema de eficiencia es fundamental. Lamentablemente, durante el proyecto Duplicar no pudimos llevar adelante esto tan firmemente en el sentido de que la macroeconomía nos complicó bastante, ¿no? Sin embargo, logramos cumplir muy bien con el presupuesto, con un desvío del proyecto de un 20% en presupuesto, que la verdad que para un proyecto de 1.400 millones y a lo largo de 3 años y en un entorno justamente complicado, la verdad que es muy positivo, ¿no? Y lo fundamental es cumplir con los tiempos y los plazos del proyecto, ¿no? Estaba claro que el problema de evacuación era complicado, éramos cuello de botella y los productores se iban a poder desarrollar y Vaca Muerta iba a poder crecer tan rápido como nosotros podamos hacer el ducto. Y eso era clave, era fundamental. Bueno, nosotros lo pudimos llevar adelante. La verdad que hoy al final del camino el proyecto ha sido un éxito, hemos logrado los objetivos y ahí, como decía José recién, ¿no? Nosotros también, más de 700 contratos, trabajamos con más de 200 proveedores y ahí se ve a lo largo de los 525 kilómetros de oleoducto que construimos, cómo en las distintas localidades, en los distintos pueblos, cómo tuvo su impacto en los comercios, cómo tuvo impacto en cada una de esas microeconomías, ¿no? Como agente multiplicador, estos proyectos de infraestructuras para esas pymes o para esos pequeños comercios es fundamental. Ahora, Mauro, y ahora le introduzco a Juan, que desde Coxau tuvo un rol importante en todo lo que es la infraestructura de exportación de petróleo, digamos. Ahora, si vos tenés que pensar en alguna lección aprendida que te haya dejado el Duplicar Plus o en algo que tengas que ser mejor para encarar el Duplicar Norte o futuras ampliaciones que puedan pensar, ¿qué ejemplos podés dar en ese sentido? A ver, primero y fundamental, está claro que si nosotros tenemos previsibilidad, podemos planificar mucho mejor. Y un proyecto bien planificado nos permite a nosotros poder cumplir no solo con el objetivo, sino planificar aguas arriba. El productor puede planificar y puede planificar también su presupuesto y su ampliación en los yacimientos. Yo creo que una de las principales lecciones aprendidas que nos dejó el proyecto es que si hacemos un trabajo colaborativo entre los diferentes proveedores, ¿sí?, y estamos alineados con el mismo objetivo, los proyectos, más allá de que hay inconvenientes y que son ajenos a los que uno puede llevar adelante o puede controlar, los proyectos se logran igual. Nosotros hicimos un gran trabajo con Techin, en UTE con SAGDE. Les tocó una zona de obra muy compleja, pasando por 3 provincias, más de 150 cruces e interferencias distintos. La verdad que un tramo muy complejo, y también lo hicimos con una empresa local como fue OPS, que llevó adelante gran parte de la obra, y la verdad es que fue muy productivo, ¿no? Lo mismo nos pasó en la zona de Bahía Blanca, con la cual una empresa como Arcemá, con la cual hicimos nosotros la unidad de medición. Creo que apostar a las empresas locales que conocen bien el ambiente, que conocen los stakeholders.
o que en realidad pueden manejar estos tiempos y contratiempos, o grandes empresas como los son Techin, creo que ayudan. Lo que sí siempre tiene que ser un trabajo colaborativo con el proveedor. A nosotros nos han acompañado y nosotros desde Oldelval siempre quisimos acompañar también. Bueno, ustedes desde Coxau, que dicho sea de paso, tienen para mí un componente súper interesante que es una empresa muy grande y con mucha historia en Argentina, como es Cartelone, tratar de dar un salto de calidad y especificarse y sumar valor en el segmento de Oil and Gas, apostando por Coxau, digamos, por el sector de Oil and Gas. Y tuvieron un rol relevante en todo lo que es la ampliación de Oil Tanking América, OTA. En el evento que hicimos en junio estuvo Guillermo Blanco contando un poco las características de ese proyecto, pero me gustaría, porque no sé hasta dónde la mayoría lo conoce, contar un poco más qué rol tuvieron en ese proyecto y después preguntarte como segunda pregunta, parte de esto, o sea, ¿qué te preocupa, qué desafíos ves de este contexto, digamos? O sea, como empresa que puede hacer obras y demás. Bien, bueno, buen día Nico, buen día a todos, gracias por la invitación. Bien, como Nico bien comenta, Coxau, que es Cartelone Oil and Gas, es una empresa que creo que es parte de un grupo centenario, como es el Grupo Cartelone, un grupo muy importante en la historia de Argentina, y es una empresa que formalmente nace hace 10 años y quizás de forma más silenciosa, por lo menos los últimos 9, este último año ya por ahí un poquito menos silenciosamente, viene acompañando distintos proyectos del Oil and Gas. En particular, y el proyecto más grande que ha tenido Coxau en sus 10 años, un proyecto del que estamos tremendamente orgullosos, digamos, ya lleva 2 años de ejecución, está terminando, es justamente la ampliación de la terminal de Punta Colorada de Oil Tanking. En particular, Coxau, en consorcio con otra compañía, construyó 2 de los 6 tanques de 50.000 que se han construido y Coxau particularmente realizó todo el montaje electromecánico del piping, lo cual tiene mucho que ver también con el proyecto Oldelval, porque al final del día, digamos, la cabecera de Oldelval, digamos, la terminamos conectando con los caños que nosotros habíamos montado dentro de Oil Tanking y bueno, ahí vino el barco, vino el Suez el otro día y pudo cargar y demás, ¿no? Así que nada, un proyecto tremendamente desafiante, un proyecto de 2 años, hemos tenido más de 700 personas trabajando, un proyecto más que desafiante, el más desafiante en la historia de Coxau, sin duda, ¿no? A ver, comparto un poco lo que mencionaba, ¿no? Lo que mencionaba José, también, digamos, desde nuestro lugar, que quizás es un lugar, digamos, ya más en la punta de la cadena, digamos, no desde el lugar del EPCista, no desde el lugar del cliente final, pero también, digamos, se ve toda esa capilaridad y esa generación de un ecosistema virtuoso, digamos, de pequeños proveedores locales, Bahía Blanca, y hasta se ve a nivel muy micro, digamos, en lugares como Punta Colorado, donde de repente aparecimos 700 personas, argentinos, mexicanos, peruanos, un montón de gente mancomunada trabajando ahí y cómo básicamente cambió toda la faz del pueblo, digamos. Así que es un poquito, es como son las mismas experiencias, pero quizás en nuestro caso un poco más micro, digamos, viviéndolo ya más desde la punta. Y con respecto a tu segunda pregunta, sobre cuestiones que me preocupan, digamos, creo que a todos nos preocupan muchísimas. Podríamos hablar de muchas cosas, podríamos hablar de la escasez de talento, podríamos hablar de dificultad para acceder al crédito, disponibilidad de equipos y tecnología, podríamos hablar de un montón de cosas. Podría hablar de soluciones muy interesantes que hay en materia de logística y supply chain, digamos, pero para eso en un par de paneles viene mi amigo Gonzalo Sicilio de Andrés, que lo va a poder contar muchísimo mejor que yo. Pero yo particularmente quizás me quedo más que con una preocupación, con una propuesta, digamos, y con algo que creo yo que es fundamental. Lo mencionaba Walter Actis hace un rato también cuando hablaba acá. Yo creo que la clave está en el diálogo entre los contratistas y los clientes, digamos. Creo que ahí está la clave de todo. Y cuento una pequeña anécdota de la semana pasada. Estábamos discutiendo con un cliente, estábamos discutiendo sobre un contrato muy, muy grande, contrato con bastante riesgo operativo, un contrato de demanda, un contrato... Entonces, en un trabajo colaborativo, digamos, y de mucho diálogo, llegamos a establecer distintas cuestiones que podíamos abordar juntos, o sea, desde reuniones de planificación, hitos contractuales, algún esquema de un estilo, llamarlo de franquicia o algo así, digamos, para asegurar mínimos, que eso, desrisqueando el contrato, eso a mí me habilitaba a bajarle el precio, digamos. Entonces creo que me pareció súper virtuoso el trabajo porque, digamos, en ese diálogo, en este caso puntual, una operadora, empresa de servicios, digamos, al final del día entre los dos pudimos encontrar un camino virtuoso para bajar el precio. Entonces, me parece que va por ahí.
Está muy bien. José, varias preguntas, digamos. Primero, a veces uno tiene, por deformación profesional, dirás, esto que decía al principio, obras muy grandes, millonarias, y tendés a simplificar un poco la viabilidad de la concreción de esas obras. Preguntarte primero, ¿qué viabilidad ves en los próximos 18, 24, 36 meses, en los próximos 3 años, de que estas obras al estilo Vaca Muerta Sur, que ya tiene financiamiento, consiguió financiamiento privado por 2.100 millones de dólares, la primera vez en 20 y pico de años que no se hace eso, pero ¿qué viabilidad ves de que poder avanzar en simultáneo con plantas de procesamiento en el norte de Neuquén, que el desarrollo del hub del norte de Neuquén requiere ese tipo de obras, plantas de procesamiento de gas, si es que realmente queremos duplicar producción de gas? ¿O ves algo que está lanzado? ¿Sos más bien cauto? ¿Cómo lo definirías ahí? Mira, la verdad que yo lo que veo es hay mucha escasez, ¿no? O sea, nos falta, lo dije el año pasado, ¿no? Nos falta talento, ahí aparece ProPyme, forma gente, la escuela técnica, nos falta equipo. Hicimos una gran inversión, compramos un montón de equipo. Pero te falta el ingeniero, y el ingeniero es muy difícil de formar. Después tenés empresas de servicios que, vos decías, los contratos son grandes, y realmente son contratos muy grandes, que hasta el servicio más básico son contratos millonarios. No sé, un contrato de lavado de ropa, ni se imaginan el monto. Sí, un catering, por ejemplo, que uno dice. Ni te imaginas lo que es un catering. No, es tres dígitos. Entonces, las empresas tienen que estar preparados para ese tipo de contratación. O sea, cuando nosotros nos sentamos con una empresa de catering, una empresa de lavado, de los servicios, ni siquiera son servicios específicos del contrato, son servicios de apoyo, y aplicamos nuestra infraestructura, si querés, de compliance, transparencia, código de conducta, eficiencia energética, y nos miran raro. Y yo digo, pero es lo que se viene. O sea, no solo que es muy necesario, hay que mejorar en tecnología, que es muy necesario, hay que traer, no sé, inteligencia artificial. Yo hablé el año pasado de inteligencia artificial, seguimos adelante, pero también hay que traer otras tecnologías, tecnología de contratación. ¿Cómo garantizar esos contratos? Nuestra compañía tiene una tecnología de contratación. Yo no puedo contratar sin tener garantías. La garantía no puede ser cualquier garantía. Yo tengo que tener, toda esa estructura la tengo que tener, y son de los contratos más básicos. Ya cuando es un movimiento de suelo, cuando es un ensayo no destructivo, ya se complica y los montos son exponenciales, ¿no? ¿Y cómo haces, José? Porque bueno, hoy en día, si tenemos una mirada de grandeza como país y queremos poner Vaca Muerta en valor, que no solamente aporta desde lo energético, sino que también nos puede ayudar a estabilizar la macro y hacia adelante también te puede ayudar a sostener un PBI industrial. Lo hablaba antes Juan de Tenaris, digamos. Vaca Muerta también se puede pensar industrialmente desarrollando sectores metalmecánicos y demás, que es importante que en el mundo se está discutiendo eso. Entonces, bueno, no podés darte el lujo de, bueno, tenés que tirar del carro con los actores y con tu comunidad, con tu cadena de valor que tenés, entendiendo que todo el mundo tiene que hacer el mejor esfuerzo, pero que bueno, venimos de ciertos años entonces, ¿cómo lo gestionás? Es que, Nico, con los servicios no podés hacer otra cosa. Vos un bien hasta lo podrías importar. No es el caso, ¿no? Porque, a ver, yo veo y voy a los bienes primero y después voy a los servicios. Vos ves, yo creo que estoy convencido que es con el apoyo de ProPyme. Hoy en los toldos, Willy dijo que estamos lanzando los toldos, ya llevamos comprado gran parte de los equipos metalmecánicos de los toldos. Son todas empresas nacionales y están todas dentro de ProPyme. Y viste, hay mucha preocupación. Vamos a poder competir, la apertura, viene China, India. Hoy tenemos, si no me falla la memoria, el metalmecánico casi todo contratado en el país y un poco más del metalmecánico. Cuando vas a los servicios, una cosa que no dije en la anterior placa es que cuando uno lo mira con servicios y bienes, estos proyectos son 70% servicios, 30% bienes, más o menos. Con lo cual hay 70% que no tengo escapatoria, no puede importar un catering. Y es muy difícil traer una empresa de fuera que venga a hacer catering. Entonces, un poco nos ayuda, yo coincido con Dante, ¿no? Esto de los compres o de las regulaciones de cada provincia que nos complican la vida, pero nos obligan a sectorizar. Entonces ahí partís contratos o, no sé, por ejemplo en el Vemos, el catering, ya que lo mencionaste, está partido en 2 o en 3, lo vas partiendo.
empezás con empresas pequeñas, las vas acostumbrando, las vas llevando, las vas formando y las traes al programa. Y en el programa aprenden y crecemos juntos, se la financia. Esa es un poco la lógica. Déjame hacerte, ahora sigo con la rueda, pero déjame hacerte una pregunta sobre el VEMOS, el Vaca Muerta Sur, porque de vuelta, a veces de Buenos Aires no tomamos dimensión de los proyectos. Es un proyecto con un oleoducto de 440 kilómetros, o no recuerdo bien, una terminal de exportación que requiere mucha obra marítima, donde como país no tenemos tanta oferta ahí de empresas que puedan hacer un tendido de una cañería submarina o una boya. ¿Qué áreas críticas ves en este proyecto? Desde tu área de supply chain y desde el área general, digamos, mirando el proyecto en su conjunto, digamos. Bueno, mira, para empezar, nosotros estamos haciendo el proyecto, pero hacemos solo el ducto. No estamos en las boyas ni en la parte marina. Sí. No es que no lo hayamos hecho, de hecho estamos haciendo un proyecto en Chile, un sistema de impulsión de agua para Codelco, donde tenemos también la obra marina. Una planta de salinización, ¿no? Allá. Es el muelle de toma, de captación, la planta de desalinización y el sistema de impulsión. Ese es todo el contrato. A ver, no hay en el país una compañía que pueda hacer la obra marina, hay que traerla de fuera. Esa sí hay que traerla de fuera. O esa o es, no sé. Sí, no está. No está, hay que traerla. Tenemos un socio, vamos a trabajar con un socio, así que nos toca a nosotros. Pero eso es clave. Después hay un cuello de botella en algunos tipos de equipo, ¿no? Los tanques son un cuello de botella. Recién hablaban de compañías mexicanas, estoy seguro que son tanques. Han traído mexicanos para hacer tanques, imagínate. Tenés que traer de México una compañía que vaya a hacer un tanque API, que no es una construcción compleja, no es poner un cohete a la luna, digamos. Pero hay esas escaseces. Soldadores. No me quiero repetir con el año pasado. Soldadores es un problema. Sigue siendo un problema, digamos. Sigue siendo. Vos yo mostré el video del Néstor Kirchner, que era con soldadores turcos, porque trajimos una tecnología y estos soldadores... Pero cuando vos ves otras compañías, traen soldadores de otros lugares, digamos. No son solo argentinos, ¿no? Entiendo. Mauro, ahí, como para complementar un poco lo que estaba planteando José, ¿algún punto sensible o crítico que le estén preocupando desde Oldelval en lo que tiene que ver recursos humanos, talentos, insumos, algún servicio puntual? Bueno, nosotros ahora en Oldelval, después de duplicar y ahora planificando y ya en etapas de licitación para el nuevo proyecto Duplicar Norte, hemos generado un músculo grande de ingenieros, que justo comentaba José, de ingenieros y de profesionales que puede llevar adelante estas obras de ductos. Pero está claro que hubo todo un camino recorrido, hubo 3 años de curvas de aprendizaje, y si hay algo importante y que nos preocupa es que por ahí estos proyectos no se sigan dando de manera ininterrumpida, ¿no? Porque por ahí se pierde eso, como pasó en años anteriores, ¿no? Hoy tenemos que aprovechar, digamos, esa capacidad que pudimos hacer y este momento de expansión, ¿no? Claro está que por ahí se tienen que dar todas las condiciones para que eso ocurra, pero hoy en Oldelval, hoy hemos generado ese músculo, así que desde ese lado lo que buscamos es poder darle continuidad a los proyectos. No, está perfecto. Juan, en la misma tesitura, digamos, sí. El timing, digamos, el feeling de esto es complejo, porque vos decís, bueno, Coxau, yo veo un pipeline de proyectos muy interesante, salgo a invertir en máquinas, en obra, me preparo, mi músculo es mayor, pero de repente por ahí tengo un desvío temporal de 6 meses, 12 meses, y eso se da en un ecosistema donde no es que vas a un banco a buscar financiamiento y alguien te tira pesos por la cabeza, como por ahí pasaba hasta hace 24 meses, digamos, que era... Entonces vos tenías una tasa de financiamiento negativa, que es lo que explicaba Dante Sica al principio y demás. ¿Cómo vas midiendo eso? O sea, en el sentido de ir creciendo, pero tampoco descalzarte demasiado, porque una curva te puede complicar ahí. Muy buena la pregunta. Y aparte es muy buena para el momento puntual en el que está Coxau. Porque Coxau particularmente es una empresa que hoy en día está creciendo mucho. Está creciendo mucho y muy rápido. Pero todavía es una empresa relativamente pequeña, digamos, y creo que ahí tiene mucho que ver el carácter del accionista también. Este año, digamos, no es misterio, este año es un año particular, digamos. Había arrancado con un ímpetu que después ahora parecería estar bastante frenado. Y creo que es la realidad de cualquier empresa de servicio, cualquier empresa de ingeniería y construcciones como Coxau, que hoy en día estamos en un nivel sobrecotizados, diría yo, pero como que nada termina de salir. Exacto. Y ahí creo yo que tiene mucho que ver el carácter del accionista. En mi caso, la familia Cartelone, por ejemplo, nosotros en este momento acabamos de abrir una oficina comercial en Neuquén, estamos a punto de inaugurar un obrador muy grande en Anielo, y siempre el mensaje fue:
apostamos, digamos, para nosotros esto es largo plazo, miramos hacia adelante, vamos, digamos. Y eso también tiene que ver con la compra de equipos y demás. Obviamente, uno debería tener, creo que la clave también es entender cuál es el nivel basal hasta dónde deberías estructurarte y bueno, después eventualmente cuando empezás a orejear un poquito que la cosa clara, ahí por ahí salir a comprar más equipos y demás. Pero... Ayer lo escuchaba Ricardo Marcus en otro evento, un evento de Clarín, y él planteaba que el financiamiento es hoy en día un tema importante, incluso en las compañías grandes como Tecpetrol, que es una empresa subsidiaria del Grupo Techin, digamos, una empresa muy, muy grande. Eso para una empresa como ustedes, ¿es un issue, es un tema complejo hoy? ¿Cómo lo jerarquizás ese tema, digamos? A ver, sí, claramente lo es. Una vez más, en mi caso también, por ahí yo pienso en Coxau, que no es una empresa quizás tan grande como otras empresas de servicio que hay aquí, pero también de vuelta, Coxau es parte de un grupo muchísimo más grande, digamos, el grupo Cartelone son más de 6 empresas, digamos, tiene un grupo con muchísimo músculo y un parque de equipos muy, muy grande. Por ende, hay todo un trabajo financiero bastante bien hecho. Hoy en día hay muchos proveedores que están otorgando financiamiento Está muy bien. razonable, digamos, hoy, así que... José, nos queda 2 minutos como para cerrar o para completar. Se habló mucho de precios y yo me olvidé. Hay que tener cuidado con los precios porque los proyectos tienen que seguir, si no perdemos la capacitación. Yo lo veo mucho cuando hacemos los CAPEX. Lo hacemos una vez, lo hacemos 2 veces, lo hacemos 3 veces, la compañía recibe el costo, nos mira mal, los precios están muy altos. O sea, tenemos que buscar la eficiencia, hay que buscar... No solo en Argentina, sino a nivel global, ¿decís? ¿O es algo que está pasando en Yo Argentina? lo veo mucho acá adentro. Okay. Vos cuando comparás con el afuera, ves precios que relativamente bastante más bajos. Como digo, tenemos un gen, tratamos de comprar la mayoría, de hecho... Lo demuestra la experiencia, lo demuestra el proyecto que hemos hecho, pero los precios deberían acomodarse a la nueva realidad, porque la verdad que vamos a dejar de hacer proyectos porque no dan los costos, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Nos vamos a quedar todos sin nada, digamos. Hay que tratar de que todos vayamos juntos. Bueno. Después tenemos un panel que lo vamos a dar Lucila Lanane. Lucila Lanane, además de ser directora de comunicación de Techin, es una de las team leaders del ProPyme, que hizo mención José Ferreiro. Me imagino que muchos de los que están acá han ido alguna vez, pero si no, traten de ir, eso siempre hasta fin de año, en diciembre, me decía Lucila recién. Pero ese es un evento que muestra realmente el músculo que tiene la cadena de valor de todo lo que es el grupo Techin en términos siderúrgicos. Obviamente que acá hablamos mucho de energía, pero ahí cruza todo, así que es súper interesante. Mauro, te dejo el cierre a vos, te quedan 25 segundos para cerrar con algún mensaje que quieras pasar a la audiencia. Bueno, gran desafío que vemos a futuro, más allá de la infraestructura y que tenemos que mantener este tipo de obras en acción. Todo lo que es midstream, lo que se viene es lograr ser eficientes en la operación. Desde Oldelval entendemos que al finalizar el VEMOS y el Duplicar Norte va a haber 3 operadores para 3 sistemas de oleoductos. Creemos que ahí hay una gran posibilidad de hacer eficiencia. De sinergias ahí. Sinergia, un solo sistema, un solo operador, y ahí desde Oldelval, digamos, como midstreamer por excelencia, creemos que podemos llevarlo adelante. Creo que ahí hay una gran oportunidad de hacer eficiencia porque es la mejor manera de acá en adelante de optimizar, ¿no? ¿Me quedé sin tiempo? Un video, ¿lo podemos poner? Tenemos un video, me lo comí yo el video, si por ahí en la transición de panel lo podemos poner ahora, sería Lo podemos poner, que es acá con los Por con los favor, amigos. es de duplicar. Lo vamos a mostrar. Y estamos en el proyecto Duplicar Módulo 2. Son unos 250 kilómetros de ducto de 24 pulgadas y 30 que conectaría la planta de Pichimahuida con Puerto Rosales. Estuvimos en 3 provincias diferentes. Estuvimos en la provincia de Buenos Aires, atravesamos parte de la provincia de La Pampa y llegamos a la provincia de Río Negro. Eran todos tramos separados, escalonados. No se arrancaba por una punta, se terminaba en la otra, sino que íbamos saltando distintos tramos. A lo largo de toda la traza hubo muchísimos cruces especiales a realizar. Ríos, arroyos, otros ductos, líneas de alta tensión, calles, carretera. Cada uno de estos tiene su logística distinta. En el pico de proyecto llegamos a tener entre 950 y 1050 personas. Trabajar en equipo fue lo fundamental. Y todos tiramos para el mismo lado. Formar parte de un proyecto como este cambia la vida de la gente.
para la Argentina significa el transporte de gran parte del crudo que sale de Vaca Muerta. Pudimos entregarlo antes de lo establecido. Y nos llena mucho de alegría poder haber cumplido este objetivo. La verdad, de vuelta, no quiero, siempre digo lo mismo, pero aburro de Naumos, pero como licenciado en comunicación de la UBA, cuando uno va a estas obras de infraestructura, realmente toma dimensión de lo que estamos hablando cuando hablamos de energía. Así que nada, agradecerles a los tres y ojalá el año que viene hagamos este mismo panel y hacemos un cachape donde estamos. Dale, genial. Gracias, Bonito. Gracias.